Hola a todos, hola Iglesia. Es un gran placer saludarte y darte la bienvenida al servicio online de Raíces y Alas. Nos place tenerte nuevamente con nosotros y si es la primera vez que nos visitas, queremos decirte que es muy especial contar contigo y seguramente también lo es para el Señor. La razón por la que nos juntamos aquí es una sola. Buscamos tener un encuentro profundo con Dios y ser transformados por Él y su palabra. Así que empezamos nuestra reunión, para ello vamos a hacer una alabanza musical al Señor y esperamos que lo puedas disfrutar. Quédate con nosotros. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en
motivo real, es por quien vivo. Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo sean lavados al fin. Misericordia clama mi corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo sean lavados al fin en su misericordia. Clama mi corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo.
corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Somos la Iglesia Cristiana Raíces y Alas y esperamos que el tiempo de alabanza haya sido de gran gozo para ti, sobre todo para que hayas tenido conexión con el Señor y además estés preparado para recibir el mensaje de hoy. Como iglesia queremos solo servirte y para ello no solo contamos con nuestra transmisión de nuestra reunión principal, sino que también tenemos otros servicios y ministerios en los cuales tú puedes participar. Solamente tienes que visitar para más información nuestro sitio web. Ahora te invitamos a que escuches la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y no te desconectes. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago, en el capítulo 3. Ya sabes que estamos en este estudio que se llama Bajo Presión. Es una carta muy especial escrita a un grupo de cristianos que estaban pasándola muy mal, estaban pasando muchas dificultades. Y es ahí donde Santiago escribe esta carta para fortalecerlos, en un sentido de darles ánimo, pero para fortalecerlos espiritualmente, también en un sentido de que mejoren y crezcan y maduren en el Señor. Vamos a continuar pues. Hicimos una pausa de 2 semanas a razón de la Semana Santa con un pequeño estudio, un Salvador para todos, pero ahora vamos a retomar nuestro estudio. Así que te pido que allí donde estás cierres tus ojos y me acompañes en una oración. Vamos a orar. Señor, yo te quiero dar gracias porque realmente es una tremenda bendición poder encontrarnos, poder abrir tu palabra, poder estudiar en ella el consejo que tú tienes para nosotros, Señor. Perdónanos porque en realidad todavía, a pesar de tus grandes muestras de amor, a pesar de tu fidelidad, a pesar, Señor, de que en medio de esta dura prueba que estamos pasando en todo el mundo, podemos comprobar, Señor, de manera práctica, de manera fehaciente, de que tú sigues a nuestro lado, cumpliendo tus promesas, dándonos fuerzas y acompañándonos, Señor, saliendo en medio de situaciones impensadas, ya sea de salud, ya sea económicas, ya sea emocionales. Señor, tú sigues sustentándonos. Yo sé que hay muchos que siguen sufriendo, siguen pasándola mal, un poco ajustados, pero yo te agradezco, Señor, porque yo estoy seguro que ellos también, al igual que yo, todos, a pesar de las pérdidas que hemos tenido, podemos asegurar, Señor, de que tú sigues actuando de acuerdo a tu plan. Tú sigues bajo el control de todo. Tú sigues siendo soberano, Señor. Y queremos que en esa soberanía, en ese control, en ese amor que tú tienes para nosotros, nos puedas ayudar, Señor, a escuchar tu voz en este estudio, Señor. Gracias por Santiago, porque tú lo has usado a través de las generaciones, como cada libro de la Biblia, para poder lanzarnos desafíos y ayudarnos, Señor, a ser como tú esperas que seamos. Ayúdanos a no solamente escuchar, sino a entender y obedecer lo que tienes que decirnos en esta oportunidad. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, te pido que me acompañes, por favor, al libro de Santiago, capítulo 3.
Vamos a continuar con este tema, hablar de la lengua. Hemos visto primero el marco del problema de la lengua, después vimos el problema de la lengua en sí mismo. Hemos hablado del poder de la lengua, hemos hablado de los peligros de la lengua. En cuanto a lo peligrosa que es la lengua, vimos que es un fuego, vimos de que es un mundo de iniquidad. Dentro de un mundo de iniquidad pudimos ver de que contamina todo el cuerpo, contamina el curso de la existencia y que está inflamada por el mismo infierno, ¿no? De ahí hablamos de las características infernales, satánicas del hablar descontrolado, ¿no? Pero también, aparte de que la lengua es un mundo de iniquidad, de que es un fuego, Santiago nos dice también otra cosa acerca de la lengua, ¿ya? Y por eso vamos, por favor, al capítulo 3, vamos al versículos 7 y 8, por favor, ¿ya? Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No solamente la lengua es un fuego, no solamente es un mundo de iniquidad, sino que la lengua también, a razón de este pasaje, es un reto para toda la vida. Es un desafío para toda la vida. Permíteme leer nuevamente. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Yo quiero en este estudio mencionar dos cosas importantes que nos menciona aquí Santiago. Santiago nos habla de una gran capacidad del hombre y de una gran incapacidad del hombre. Y a través de la lengua quizás profundizar un poquito en algo que es muy importante y que a veces no entendemos bien. Y por eso no nos sometemos al control del Espíritu Santo, no valoramos la obra de Jesús por nosotros en la cruz y el impacto que eso trajo a la raza humana y a nosotros en particular, los que sí hemos creído, los que le hemos recibido, los que le hemos rendido nuestra vida al Señor. Ya, en primer lugar, te vuelvo a leer una vez más el versículo 7, ¿ya? Porque este versículo nos habla, en primer lugar, de la gran capacidad del hombre. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y esta gran capacidad tiene que ver con esta misión basada en una preparación que Dios le dio al hombre, en un equipamiento que Dios le dio al hombre para liderar el mundo, liderar lo creado, ¿no? Nota que Santiago aquí menciona los 4 grupos de animales que se mencionan en Génesis 1. Y bueno, me refiero a este mandato que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer de llenar la tierra, de sojuzgarla, de gobernarla, de administrarla, de cuidarla, de ponerse por encima de todo lo que es la naturaleza y todos los seres creados. Me refiero a eso. Y en Génesis 1 Dios le menciona justo los 4 grupos de animales que están aquí en Santiago 3:7. Puedes comparar con Génesis 1 si quieres. Te voy a leer nuevamente el versículo de Santiago 3:7. Dice, porque toda naturaleza ojo con esto, dice bestias, aves, serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y aquí Santiago está reconociendo que esa gran capacidad del hombre sigue estando presente. Y a la fecha que Santiago escribió esto, Santiago podía reconocer de que el hombre efectivamente había logrado ejercer ese dominio sobre la tierra. Ahora, Santiago aquí hace una declaración bastante general, no específica en realidad, sino bastante general. Nosotros entendemos, no porque le estamos dando al texto bíblico ese significado, esa carga, sino simplemente porque es natural que entendamos que Santiago está hablando de manera general, ¿ya? Y hago esta aclaración por este tema tan importante, hermanos, de tener cuidado con la manera como interpretamos la Biblia, lo que se llamaría esto en teología como hay que tener cuidado con nuestra hermenéutica, cómo nos aproximamos al texto. Nosotros
al acercarnos al texto bíblico, a la palabra de Dios, no podemos ponerle al texto la carga que quisiéramos o decidir por el texto qué es lo que el texto debería decir. Eso sería un error. No podemos de ninguna manera hacer eso. Lo que debemos hacer con el texto bíblico es entender que el texto mismo nos lleve por donde Él quiere, porque finalmente es inspirado por Dios. En este caso, te digo que es lógico, es evidente, es natural ver de que Santiago está hablando de manera general, no específica, porque ciertamente el hombre no es que ha domado o domesticado o podido controlar, como controla algunos animales, a todos los animales. Quienes tienen una mascota, por ejemplo, pueden pensar que hay un animal doméstico en su casa, ¿no? Algunos tienen un gato, un perro, un loro, un hámster, yo no sé, animalitos domésticos, animalitos que no te van a atacar, pero sería raro, aunque hay casos, ¿verdad? Pero son extraños, raros, vuelvo a decir, ¿no? A nadie de ustedes se le ocurría pues criar un león, un leopardo, un guepardo en su casa, ¿no? Y que duerma con ustedes, que duerma en el cuarto de sus hijos. No, porque sería ponerlos en riesgo, por supuesto, porque no es cierto, por eso te digo que Santiago está hablando aquí de manera general, no es cierto que el hombre ha domesticado a todos los animales. Sin embargo, en un sentido general, como nos dice el libro de Génesis después del diluvio, ¿no? Hay un pavor, un terror, una suerte de cuidado que el reino animal, así sean los animales más salvajes que existen, tienen cuando sienten que el hombre está cerca. Ahora, esto tiene, por supuesto, su connotación negativa, ¿no? Porque es una lástima, porque a raíz del pecado hubo no solamente esta separación entre el hombre y Dios, sino que hubo una separación relacional entre hombre y hombre o hombre y mujer, como vimos en el caso de Adán y Eva, pero además una separación en cuanto a la buena relación o la relación armónica, la relación en armonía que había entre el hombre y la naturaleza. El hombre y los animales. Por eso es que ahora los animales tienen miedo del hombre, aún el más salvaje, ¿no? Y quizás los zoólogos, los especialistas en el reino animal podrían explicarlo mucho mejor que yo, por supuesto, pero es lo que enseña la Biblia. Por eso es que el hombre también, cuando está indefenso en un área donde gobierna cierta especie salvaje, el hombre también se siente en peligro, porque el hombre, por su pecado, provocó esta separación. Claro que también la Biblia nos habla profesamente en el mismo Génesis 3 de que el hombre provocó esta ruptura de armonía en su relación también con el ecosistema, ¿no? ¿Te acuerdas de una de las maldiciones que Dios da? Es sobre la forma del trabajo del hombre. No es que el trabajo sea una maldición, creo que eso lo tenemos todo claro. Al contrario, el trabajo es una bendición. Y en situaciones como la que estamos, hermanos, tener un trabajo es una bendición, ¿no? Así que si tú tienes un trabajo y de vez en cuando sientes que te tratan mal, que tú mereces un mejor sueldo, todo lo que tú quieras, podría ser posible. Claro que sí, no te lo voy a discutir. De repente tú eres la persona más excelente en el rubro en el cual estás. No lo voy a poner en tela de juicio. Pero dale gracias a Dios, más allá de quejarte y posiblemente más allá de reclamar si es que es posible un mejor sueldo, una mejor situación, de repente un ascenso, lo que fuera. Pero más allá de quejarte, dale gracias a Dios, porque hay muchos y algunos de los que me están viendo en esta hora de que han perdido ingresos, trabajos, posiciones, en fin, por esta situación. Entonces el trabajo siempre es una bendición y el hombre trabaja desde antes del pecado. Así que el trabajo no tiene que ver nada con el pecado, no es consecuencia del pecado, no es un mandato después del pecado. Pero lo que Dios maldijo fue la forma, el hecho de que iba a ser ya no solamente una responsabilidad, sino una carga, el sudor de tu frente. Los resultados no van a ser los esperados. La tierra te va a producir. Todo eso lo rompió el hombre con su pecado. ¿Ya? Pero aquí nos estamos basando expresamente en la comparación entre las clases de animales que menciona Santiago, que tienen que ver con Génesis. Y esto nos lleva a otra cosa, hermanos, de que de una manera implícita, Santiago y todo escritor del Nuevo Testamento que hace una referencia a Génesis, sobre todo el Señor Jesús, reconoce la historicidad del relato de Génesis y la validez. Génesis no lo podemos tomar, y nuevamente voy al tema de la interpretación de la Biblia, de una manera alegórica, de una manera simbólica. No es que es una bonita historia para que en esa época, como la gente eran todavía cavernícolas, trogloditas, no podían entender. No, hermano, no es cierto.
Dios creó al hombre inteligente y hay suficientes evidencias a lo largo de los estudios científicos e históricos de que el hombre en todas las épocas fue tan capaz, o quizás más capaz intelectualmente hablando, ¿no?, de lo que es ahora, técnicamente hablando de lo que es ahora, porque ciertamente lo que la raza humana viene experimentando a consecuencia del pecado no es evolución, sino involución en todos los aspectos, ¿ya? Pero volviendo al pasaje, hermanos, es curioso, como te digo, Santiago valida. Y me viene a la mente un versículo que dice, tú lo conoces bien, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura, se refiere al Antiguo Testamento, que era lo conocido hasta ese momento, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y si es inspirada por Dios, Dios está diciendo la verdad. Es alegoría cuando el texto dice que es alegoría, no cuando el ser humano piensa que es alegoría. Ya, insisto en esto, muy importante. Por cierto, no dejes de inscribirte en el curso Que Prediques la Palabra, primera parte, donde vamos a estudiar no todas las reglas de interpretación, pero las principales con algunos ejemplos y aplicaciones. Ya es fundamental de que te inscribas en ese curso para crecer en tu aprendizaje y estudio de la palabra de Dios. No te lo pierdas, ya. Pero como te dije, esta es la gran capacidad del hombre. La gran capacidad del hombre. El hombre puede administrar. El hombre puede mandar, el hombre puede regentar. Algo que debo mencionarte es que no fue parte del plan de Dios de que el hombre gobierne al hombre. No vemos eso. Todo eso, el gobierno humano y las jerarquías humanas en cuanto a mandato, ocurren después del pecado, no antes del pecado. ¿Y cómo podría ser un mundo sin liderazgo? Ojo, no estoy diciendo que no era el plan de Dios que no hubiera liderazgo. Te estoy diciendo que no era el plan de Dios de que el hombre gobierne al hombre. Son dos cosas muy diferentes, aunque a veces se confunden, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. No voy a explicar más de eso porque no es menester de este estudio, ¿ya? Muy bien, entonces Santiago en el versículo 7 nos habla de la gran capacidad del hombre. Y el hombre todavía tiene esa capacidad. En esta época de pandemia en que estamos, se están desarrollando vacunas y se están desarrollando estudios y con todos los cuestionamientos que uno u otro pudieran dar o hacer, ¿no?, sobre este proceso. Con todo lo que se pudiera reclamar y cuestionar. No quiero ser ignorante de ello, para nada. Pero vemos cómo el hombre sigue teniendo dominio, la capacidad de dominio sobre la naturaleza. Mal empleada la mayoría de veces, sí. Hay que reconocerlo. Mira lo que el hombre le ha hecho al ecosistema. Mira lo que el hombre ha hecho con tantas especies que están en extinción. ¿Ya? Mira lo que el hombre hace con su vecindario. Mira cómo el hombre ensucia, cómo el hombre contamina y todas estas cosas. Y ojo, yo no soy un ecologista ni nada de eso. Simplemente me baso en la armonía en que Dios creó al hombre con el ecosistema, incluyendo al mundo animal, por supuesto, ¿no? Pero ahora permíteme hablarte de la gran incapacidad que nos muestra este pasaje. Y eso lo encontramos, por supuesto, ya lo adivinaste, en el versículo 8, ¿ya? Dice Santiago 3:8, dice, pero ningún hombre, a pesar de que el hombre, en un sentido general, tiene esta capacidad de dominio sobre el mundo, sobre lo creado, sobre la naturaleza. Sin embargo, el 8 dice, pero ningún hombre puede, ojo con esto, domar la lengua. Increíble, ¿no? Como hemos visto ya antes, es que es un fuego, es un mundo de iniquidad, es una cosa tan pequeña que se ha posicionado entre nuestros miembros, está inflamada por el mismo infierno. Mira toda la complejidad que le toma al hombre crear una vacuna, toda la complejidad que le toma al hombre poner centros de investigación, toda la complejidad, y cuando digo complejidad va de por medio no solamente la preparación académica, sino la inversión de recursos, de tiempo, etcétera, que le toma al hombre poner una base espacial o una nave en órbita. Mira toda la complejidad que el hombre es capaz de lograr, pero eso no puede. Una gran incapacidad. Dice, te lo vuelvo a leer, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
llena de veneno mortal. Y la lengua, y por supuesto es una sinécdoque, ¿no? de algo más grande. Y es el hombre no puede controlar, no tiene dominio sobre su interior. En otras palabras, hermanos, y esto es una cosa que quiero desarrollar un poquito más. Escucha bien esto. El hombre es espiritualmente incapaz. No tiene capacidad de controlar lo que pasa dentro de sí. Por ahí, a lo largo de los últimos, posiblemente, déjame ver, unos 70, 80 años, posiblemente, se desarrolló mucho este concepto de inteligencia emocional y la capacidad de desarrollar estas habilidades que nos permiten manejarnos mejor en ciertas situaciones que tienen que ver con los ámbitos relacionales, ¿no? Cómo reaccionar ante la presión, cómo reaccionar ante tal o cual situación, desarrollarnos mejor como otra. Todo lo que es inteligencia emocional, por supuesto, ¿no? Que es un concepto muy interesante, ¿eh? No estoy hablando en contra de ese concepto. Claro, pero el estudio de esta idea de inteligencia emocional tiene que ver con empoderar al hombre para lograr salir bien librado en todas estas lides. Pero ¿sabes qué? Santiago aquí se tira por el piso el hecho de que estas herramientas puedan empoderar realmente al hombre. Porque Santiago dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ya sabes que estamos hablando simbólicamente del hablar descontrolado que procede de un corazón contaminado. O sea, el problema en el fondo no es la lengua, sino la lengua que reproduce, o es el emisario, o es ese baldecito que es agua del pozo. ¿Te acuerdas que te puse ese ejemplo? ¿No? Siendo el pozo, lo que hay dentro del pozo, nuestro corazón. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Lo hemos estudiado también. Es del corazón que salen los malos pensamientos. Es del corazón que salen todas las cosas malas. Todo está en el corazón. Y el corazón también te expliqué. ¿Te acuerdas? Desde el Antiguo Testamento, y eso se traslada al Nuevo Testamento, no tiene que ver con el músculo o con la parte de sentimientos solamente de nuestra vida. El corazón no tiene que ver con la vida emocional solamente. El corazón es el centro de control de la voluntad, emociones, por supuesto, donde se toman las decisiones, donde se elaboran los pensamientos. El ser interior del hombre. Santiago, te repito, menciona la lengua, claro que sí, pero nos lleva a una verdad más profunda. Tú y yo como seres humanos, y cualquier persona en este mundo, y permíteme decírtelo con la autoridad de lo que estamos estudiando, la palabra de Dios, somos espiritualmente incapaces. Todos los estudios de inteligencia emocional, por citarte solamente un rubro, ¿no? Todos los estudios de, qué sé yo, de cuenta hasta 10 antes de gritar y todas las técnicas que haya de relajación. No digo que no sean útiles, claro que son útiles. De hecho, yo creo que muchos de nosotros necesitaríamos muchas de esas técnicas, claro que sí. Pero lo que te digo es que todo eso por sí solo no empodera al hombre para lograr victorias internas, porque el hombre es espiritualmente incapaz. ¿Y por qué el hombre es espiritualmente incapaz? Porque lamentablemente el hombre está infectado con el pecado. Y cuando el pecado entró en su vida, Génesis 3, ¿recuerdas cómo empezó el problema? Por la caída de Adán y Eva, la caída del hombre. Y como te dije, si pudiste conectar con nosotros la semana pasada en que cerramos la segunda parte de nuestro estudio Un Salvador para Todos, si no lo viste, míralo por favor para que puedas entender mejor lo que voy a decir ahora. Podemos resumir la historia de la redención, ¿no? Del pecado y la obra de Jesús en esto, hermanos, en que el hombre quiso tomar el lugar de Dios y lo arruinó todo. Y para solucionarlo, Dios tuvo que tomar el lugar del hombre en la persona de Jesús y con ese sacrificio solucionó el problema. Para los que reciben esa solución, por supuesto. Murió por todos, pero no todos le reciben. Ya. Entonces, cuando el hombre cayó, quiso tomar el lugar de Dios, arruinó todo y murió espiritualmente. Por eso es que somos espiritualmente incapaces, porque no tenemos ese poder interior que se necesita para, por ejemplo, como dice Santiago,
refrenar la lengua. Mira, te repito lo que dice Santiago porque es categórico. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Permíteme ir, por favor, en el Nuevo Testamento al libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Ojo con esto, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso te digo de que el hombre es espiritualmente incapaz porque está espiritualmente muerto. Es lo que nos dice la Biblia, consecuencia del pecado. Ahora, permíteme hablarte un poquito de algo que doctrinalmente es un campo bastante amplio. No es mi interés darte una lección de teologías, de esta parte, de este campo teológico que habla del pecado, pero es necesario mencionarte algunos conceptos básicos que deberías tener en cuenta. Así que yo te pido que por favor tomes nota. Esta es una parte muy importante, ¿ya? Para entender un poco de por qué estamos muertos, porque somos espiritualmente incapaces, y es por la presencia del pecado en nuestras vidas, ¿ya? Y hay una serie de conceptos que describen, conceptos teológicos digo, que describen esta presencia del pecado en nuestras vidas, y yo te los voy a mencionar de manera muy rápida, muy escueta, como te digo. Esto obedece a un campo de estudio teológico, que es la doctrina, se llama sobre el pecado, tiene un nombre específico, que también se puede decir de varias formas: amartiología, amartología, amartelejía, no sé, hay una discusión sobre eso. Pero lo cierto es que es un campo, como te digo, de estudio sobre el pecado. Yo te voy a mencionar solamente unos conceptos que son básicos, que tenemos que tener en la mente, tenemos que tener bien entendidos para poder diferenciar y saber bien, conocer bien los efectos del pecado en nuestras vidas, ¿ya? Estos conceptos que demuestran la presencia del pecado, que describen la presencia del pecado en nuestra vida. En primer lugar está el concepto de pecado original. Pecado original. Permíteme, por favor, ir, y de hecho, ven conmigo, ahí tienes tu bosquejo también, a Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos 5, pero vamos a ver, por favor, unos cuantos versículos solamente. Vamos a ver el versículo 12, ¿ya? Estamos hablando del primer concepto que describe la presencia del pecado en la vida del hombre, el pecado original. Por supuesto, tú has escuchado hablar de pecado original, ¿no? Y sabes a qué se refiere. Más, yo te lo digo en este momento. Pecado original se refiere al pecado que cometieron Adán y Eva. Es el pecado original o el origen de la pecaminosidad de la raza humana, ya el pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, en consecuencia, en base a lo que he dicho antes. ¿Y qué es lo que he dicho antes? Todos los versículos anteriores, pues al versículo 12 en el capítulo 5, ¿no? Y de hecho, los capítulos anteriores también, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver la conclusión, el por lo tanto, ¿ya? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí varias cosas que mencionar rápidamente. Pero en primer lugar vemos la mención del pecado original. El pecado entró en el mundo por un hombre, y está recurriendo a Génesis 3. Ya, pecado original. Y cuando dice hombre, está hablando de Adán como representante de toda la raza humana. Después voy a comentar un poquito más de esto, pero una cosa que no quiero dejar pasar, y para hacer énfasis en esto, es nuevamente aquí el apóstol Pablo. Primero hemos mencionado a Santiago, también te mencioné a Jesús, pero aquí el apóstol Pablo otra vez da cuenta de la historicidad del relato de Génesis y da cuenta de su veracidad, de cómo en realidad lo que narra Génesis no es una fábula, no es una historia. Aquí se está refiriendo a ese primer pecado de ese primer hombre, Adán. Ya, entonces aquí está el concepto de pecado original. Vemos claramente, Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos al versículo 18, por favor. 18 dice: así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Yo quiero concentrarme solamente en la primera parte del versículo 18. Dice, por la transgresión de uno. Y nuevamente, hablando del pecado original. Versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre, otra vez refiriéndose al pecado original. Y, insisto en esto, la historicidad de Génesis, la veracidad de Génesis, de que no es un cuento, no es una alegoría, es la verdad. Y hermanos, el pecado original existió y lo cometieron Adán y Eva. Pero vamos a otro concepto muy importante que tiene que ver con la descripción de la presencia del pecado en nuestra vida. El pecado imputado. Y este es un concepto quizás un poco más complicado de entender. Yo no sé si lo has escuchado, posiblemente sí. Pero recuerda, cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto, Él les da, le transmite, encontramos directamente a Adán, ¿no? Le da una prohibición. Dice, de todo árbol pueden comer. Pero del conocimiento, del bien y del mal, no pueden comer. Prohibición. Porque el día que de él comieren, posibilidad, pues el hombre tenía voluntad activada. Recuerda, qué gracia había en darle voluntad y no permitir que la use, ¿no? Dios no impidió el pecado a pesar de que sabía lo que iba a pasar, porque Dios no quiere robots, quiere personas que respondan a Él favorablemente porque quieren, porque le aman. Recuerda eso. Todos los días tú tienes la oportunidad de obedecer a Dios porque le amas. Algunos piensan de manera equivocada, y otra vez los problemas de interpretación, de manera equivocada de que la oración del Padre Nuestro es una oración de blindaje antipecado, ¿no? Cuando dice, Jesús enseña en una de las secciones del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación. Dios va a impedir que yo sea tentado. No es cierto. No es cierto, no es que Dios va a impedir que tú seas tentado. Dios te va a proveer las herramientas para que venzas en la tentación. Y de hecho, si tú eres un cristiano, una cristiana de verdad, ya tienes las herramientas. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y después voy a hablar un poquito de esto, ¿ya? Y tienes la presencia de la palabra de Dios, tienes una comunidad de creyentes, tienes tantos recursos. Principalmente la presencia del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Que te garantiza una capacidad que antes no teníamos. Pero ya te voy a hablar de esto después, ¿ya? Pero el hombre recibe esta prohibición, está la posibilidad, por supuesto su voluntad estaba activada, pero dice, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eso es, no hay una sombra de duda, no hay una discusión sobre esto. No es que de repente vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si estoy de buen ánimo, vamos a ver qué tan grave ha sido, cuánto del fruto has comido. De repente fue una mordidita nomás, de repente lo devolviste. Yo no sé, disculpa que sea tan gráfico, ¿no? No, dice, ciertamente morirás. Entonces tenía una condena porque de hacerlo el hombre se hacía culpable. Te explico todo esto porque para entender el pecado imputado tenemos que entender de que al pecar el hombre se volvió culpable de pecado y tuvo una condena o fue condenado por su pecado. Ya, lo que pasa es que al momento de que el hombre pecó, cometió ese pecado original, esa culpa y esa condena se puso en la cuenta de todos nosotros. La palabra imputar es una palabra que tiene que ver con la contabilidad, con el aspecto financiero. Es tomar algo que pertenece a la cuenta de una persona y ponerlo o acreditarlo en la cuenta de otra persona o de otras personas. Bueno, vamos nuevamente a Romanos capítulo 5, los mismos versículos, ¿ya? Versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y nos está hablando no solamente del pecado original, sino de la culpabilidad del pecado y la condena del pecado, la muerte. Dice, así la muerte, la condena del pecado, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, todos pecaron del final tiene que ver directamente, hermanos, con el pecado de Adán. Y lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que
como la muerte está conectada con el pecado, con la culpa del pecado, por haberlo cometido, la muerte está conectada con la culpa del pecado, y como todos morimos, es que ese pecado se acreditó en la cuenta de todos nosotros, de manera lógica, de manera lógica. Y es que, hermanos, y te mencioné esto hace un ratito, Adán y Cristo, porque estos pasajes desde el 12 hasta el 19 y hasta el 21 de Romanos, ya estúdialos tú de manera personal en tu casa con mucho cuidado, nos hablan de dos representantes de la raza humana. El primer representante que tuvimos fue Adán, el primer hombre. El segundo representante fue Cristo, algunos le llaman el segundo Adán. Y este primer Adán, el Adán del huerto, el Adán del libro de Génesis, era sin pecado, fue creado sin pecado, como Cristo vino a este mundo sin pecado también. Y el primer Adán fue expuesto a la tentación, al pecado, y fracasó. Y como condena, fue culpable de cometer pecado y fue condenado, o como condena, vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres a los cuales se les imputó el pecado de nuestro representante. Pablo explica aquí magistralmente que Cristo, como te dije, llamados por algunos el segundo Adán, también sin pecado, como dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo conforme nosotros fuimos tentados, como Adán también. Pero Él venció, Él no pecó. Y como nuestro representante, tomó nuestro lugar en la cruz para solucionar el problema del pecado, del hombre queriendo tomar el lugar de Dios, fracasando. Cristo, segundo Adán, nuestro representante, no fracasó como el primero, sino que venció al pecado, pero además murió en la cruz y venció la muerte, la condena del pecado, resucitando para poder darnos la salvación a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta de la relación perfecta que hay en esto? Ya, entonces el pecado original es un concepto, el pecado imputado es otro concepto. Recuerda, la actitud del primer Adán y del segundo Adán, Cristo, tuvo un impacto bien grande sobre el resto de la raza humana. El primero trajo fracaso, trajo culpa, trajo condena, por eso todos morimos. El pecado imputado, todos de alguna manera. Y esto es lo que nos dice Romanos 3:23, ¿no? Hay todo un análisis sobre explícitamente lo que quiere decir el griego con esto, esta carga de lo que expone Pablo, ¿no? Desde el versículo 10 del capítulo 3 hasta el final del capítulo 3, ¿no? Hay el desarrollo de toda esta idea, ¿no? Y los estudiosos dicen, cuando Romanos 3:23, por ejemplo, un versículo muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos pecaron significa que todos pecamos a la misma vez. ¿Cómo? No es que todos estuvimos a la misma vez en Adán, pero en Adán todos nos vimos involucrados porque Él fue nuestro representante. Por eso es que cuando Cristo viene y muere en la cruz, su justicia también puede ser, así como lo fue el pecado, imputado a todos, su justicia también puede ser imputada a todo aquel que cree, porque Jesús obró como nuestro representante. Todos estuvimos involucrados en el pecado de Adán como representante de toda la raza humana, y de hecho Adán significa hombre o humanidad. Es otra forma de traducirlo, ¿no? Es un nombre en hebreo. Y Cristo, el ungido de Dios, fue nuestro representante y quien nos imputa su justicia. Nos vemos involucrados en Cristo, aunque no somos justos. Pero su justicia, si creemos en Él, nos alcanza y nos es imputada. Es puesta en nuestra cuenta, es acreditada en nuestra cuenta, aunque no somos justos como Cristo sí lo fue. ¿Entiendes esto, no? Permíteme leerte versículos 18 y 19 otra vez de Romanos 5, por favor. Dice versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. Nuevamente mira cómo Pablo explica la imputación. Primero de la transgresión o de pecado y luego de la justicia de Cristo. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación
de vida, porque Cristo venció a la muerte, recuerda, resucitó, venció la culpa del pecado y venció la condena del pecado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor porque Él es vencedor, Él venció por nosotros. Versículo 19 de Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, imputados. Recuerda, constituidos pecadores, no es que pecamos en ese momento, pero nuestro representante nos trasladó el pecado a todos. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, porque todavía Jesucristo sigue salvando. Sigue salvando. Quiero detener aquí este estudio. Yo sé que estas cosas un poco más teológicas son un poco intensas, hermanos, pero no son en realidad tan difíciles cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, imploramos la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos comienza a ayudar a interpretar estas verdades bíblicas, hermanos. Mira, qué lindo saber de que a pesar de que todos éramos pecadores, como dice el mismo libro de Romanos capítulo 5, pero versículos antes, el 8, dice, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Ese es el amor de Dios. Recuerda, el hombre arruinó todo cuando quiso tomar el lugar de Dios. Satanás se lo ofreció y él compró. Yo quiero ser como Dios, quiero tomar el lugar de Dios. Y Cristo tomó nuestro lugar. No insistas en querer tomar el lugar de Dios en ningún aspecto de tu vida. Cristo ya vino y tomó tu lugar, mi lugar, para crucificar el pecado. Y a pesar de que existe el pecado original narrado por la Biblia, ¿no? Corroborado por los escritores del Nuevo Testamento, también existe el pecado imputado que hemos visto. Se nos trasladó a todos, se puso en nuestra cuenta. Pero bendice el nombre de Cristo, dale la gloria a Dios, porque la justicia de Cristo se trasladó a nosotros y ahora somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Experimenta esa paz. Ponte en la mano del Señor y experimenta la paz que Cristo consiguió para ti. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo tan lindo de estudiar tu palabra. Te oro por nuestro país, estamos en un tiempo tan especial, tan decisivo, Señor. Te oro por nuestro mundo, estamos en unas circunstancias tan complicadas, Señor, con esto de la pandemia y todo lo que a colación viene, Señor, mostrando la maldad del hombre, el egoísmo del hombre, la corrupción, Señor. Corrupción que, por cierto, está en todos nosotros, según vemos aquí en tu palabra, todos. Toda la raza humana infestada, infectada, hundida, alcanzada, imputada por la culpa y la condena, Señor. Justas, por cierto, que tuvo Adán en el huerto y todos nosotros nos alcanzó. Y la prueba es que morimos. Ahí está, lo dice tu palabra, Señor. Lo dice la evidencia científica, todos morimos lamentablemente. Pero te damos la gloria, Señor, porque en medio de toda esa miseria que vive el mundo, en medio de toda esa necesidad que vemos que palpita nuestro país y palpita el mundo, podemos ver, Señor, de que tú eres infinitamente misericordioso y sigues salvando, sigues imputando tu justicia a todo aquel que cree, Señor. Venimos con humildad a quienes hemos creído, Señor, diciéndote gracias por tu justicia imputada, Señor, perdón por insistir en querer tomar tu lugar tantas veces. Y a quienes todavía no solamente se han quedado con el pecado imputado y no tienen la justicia imputada, tienes la oportunidad de decirle a Jesús, Jesús, me arrepiento de mis pecados y deposito mi confianza exclusivamente en ti, para que tú seas mi Salvador y mi Señor, para que tu justicia sea acreditada en mi cuenta, sea imputada en mi cuenta también. Señor, gracias porque tú nos fortaleces. Yo sé, Señor, que tú nos vas a ayudar a salir adelante, al margen de quién salga electo en nuestro país como presidente o presidenta, no sabemos, Señor. Cumplimos como ciudadanos, oramos por nuestras autoridades, pero nuestra vida está en tus manos, Señor, y tus manos son un lugar seguro. Gracias por eso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en este mensaje. Espero que haya sido de bendición para ti. Continuamos la siguiente semana. No te la pierdas, por favor. No dejes de inscribirte en el curso que prediques la palabra. Y no te desconectes. Tenemos algunos mensajes para ti y una canción más. Que Dios te use. Gracias.
Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que cada persona que se una a nuestra comunidad pueda escuchar la palabra de Dios y entenderla, para así poder vivir vidas fructíferas. Para ello, ponemos a tu disposición algunas oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión en vivo de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y escuchamos la enseñanza de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia en forma práctica y progresiva. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales, donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de oración todos los jueves a las 9 p.m. Reunión de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Reunión de jóvenes adolescentes todos los sábados a las 6 p.m. Y reunión de jóvenes adultos todos los sábados a las 8 p.m. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letras inspiradoras en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar en la palabra de Dios, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Si quieres más información, quieres unirte a nuestra comunidad o quieres participar de algunas de nuestras actividades, por favor, escribe a informes@raicesalas.org. Dios te use. De verdad que hay que darle gracias a Dios por su palabra, por la perfecta guía y transformación personal que nos brinda. Te animamos a que sigas estudiándola en casa, pero sobre todo a que la pongas en práctica en tu vida diaria. Ahora vamos a cantarle una última canción de adoración al Señor con toda pasión como Él se lo merece. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy,
Muchas gracias por haberte conectado con Raíces y Alas. Nos alegra haber contado con tu presencia y esperamos que Dios y su amor hayan tocado tu vida con la palabra. Si quieres saber algo más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes mandarnos un mensaje a informes@raicesyalas.org o también puedes visitar nuestra página web raicesyalas.org. Si eres ya parte de Raíces y Alas, te recordamos que como cristianos estamos comprometidos a ofrendar, lo cual además es fundamental para cumplir nuestra visión como iglesia. Si por primera vez te has conectado con nosotros o recién estás conociéndonos y crees que hemos sido de bendición para ti, te pedimos que consideres apoyar financieramente este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos con gratitud y alegría, como enseña la palabra. Gracias por habernos acompañado y de verdad esperamos tenerte nuevamente en alguna de nuestras actividades. Dios te use.